familiar y muy pocas cosas que se obtuvieron del registro de la estancia en el otro hospital donde estuvo antes del 2016. El doctor Toro pregunta si cuando dices, ¿dónde está? Lo de la lengua dormida, si te refieres a parestesias. Sí, parestesias. Parestesias. ¿Y, Parestesias lingual. ¿Y es unilateral o bilateral? Ahí sí no nos especificaba esa parte el paciente. Era nada más que tú le decías, se me dormía la lengua y posteriormente tenía el resto de la crisis. Entonces acá hay comentarios en el chat donde ya se comienzan a enfocar en el inicio de las crisis. Valentín Sainz refiere, la descripción me recuerda a las crisis operculares, pero en esta localización su propagación explica la semiología variable en función de áreas involucradas. ¿En qué momento del día ocurren las crisis? ¿Durante el día o durante la noche? Eran independientes, no tenían un registro horario específico. Julio Moreno pregunta si las parestesias que se ven en el tipo 2 de crisis evolucionan o simplemente se quedan en las extremidades, en el torso, en donde... Eran en mi cuerpo completo, pero nunca generalizaban según lo que nos comenta. Las que más refería que evolucionaban eran las iniciales y en algunas ocasiones las tipo 4 y en algunas que fueron las que tuve en el instituto, las tipo 5. ¿Y algún desencadenante? Están preguntando en el chat. No, al parecer el paciente, como verán en la evolución, las crisis eran bastante frecuentes. Inicialmente cuando él llega, las crisis, pues, es un paciente que llega refractario y las crisis eran bastante frecuentes como para ver si en realidad tenía un detonante específico. Doctor Apendino, increíble, el doctor Apendino está escribiendo en el chat, no está hablando. ¿La música de las alucinaciones auditivas era siempre la misma o era distinta cada vez que ocurría? Sí, era igual la música, no recuerdo qué música nos describió el paciente, pero que en algunas veces esa música se la asociaba con algunas voces y lo que le comentaba la sensación de personalización. El doctor Vizcarra pregunta si son alucinaciones géusicas. Pues no tenemos un registro en el momento del evento para ver si tenía alguna relación con una descarga y tal, pero pues sí hay relación bastante de estas alucinaciones musicales con la manifestación de las crisis, ¿no? El doctor Erdena dice, las crisis pueden sugerir un compromiso regional de la zona perisilviana izquierda. Énfasis en la región opercular. ¿Podría ser? Sí. Pero también hay, por ejemplo, la número 5, aparentemente simplemente es motora, ¿no? Motora, que en algunas ocasiones pues evolucionaba a la tonicoclónica. Región rolándica, y la tipo 3 parece más temporal neocortical, y la tipo 4 parece temporal neocortical, que luego se vuelve mesial quizás, y luego se propaga a la zona frontal. Sebastián Posada menciona las de tipo 3 podían sugerir inicio temporal neocortical. Entonces, veo que la mayoría de los comentarios están respecto a la zona perisilviana, la región rolándica, la región temporal neocortical. ¿Sí? Claro, como usted comentaba, son muchos tipos de crisis, pero ahorita que empecemos a ver las imágenes y los estudios, pues nos daremos cuenta que todas tienen un correlato, ¿no? Perfecto. ¿Por qué no continuamos entonces? Sí. Las preguntas siguen, pero me imagino que seguirán respondiendo a menudo que vas presentando el caso. Entonces, en el 2008, al inicio de su padecimiento, junto con las crisis, él presenta un episodio de una sensación de adormecimiento, él las describe como unas parestesias que presentó en el hemicuerpo derecho y que estos episodios o esta sensación le duró aproximadamente 5 meses. En ese momento, él fue ingresado al hospital donde le comentaba que tenía sus controles inicialmente. En ese momento él le realiza una cantidad de estudios, él dice que le hicieron una suposición lumbrar, le hicieron electroencefalograma, donde le dijeron que sí, que tenía una actividad epileptiforme, que tenía una epilepsia. En ese momento pues inicia su tratamiento antiepiléptico desde el 2018 hasta el 2016 cuando él llega al instituto. No sé si con esta nueva característica clínica que presenta el paciente quieren hacer algún otro comentario o seguir. Hay bastantes preguntas, pero no siguen haciendo preguntas. O sea, ¿hubo algún síntoma de disfunción autonómica que se acuerden ustedes? No. ¿Es focal, multifocal? Porque dice electroencefalograma focal. ¿Es multifocal o unifocal? Centro temporal, temporal, occipital, parietal. Esa es la descripción que tenemos de un registro de la hospitalización que él tuvo en ese momento.
Ok, bueno, es lo que tenemos. Sí, les enseñamos los que tenemos, porque unos incluso llegaron a ser normales, ya que llegó con nosotros, y eso fue previo a su ingreso, entonces solo el reporte que tenemos de esa actividad, aunque efectivamente clínicamente no pareciera un foco. Gracias. Único. Exacto. Sí, entonces obtuvimos las neuroimágenes del 2011, 2013 y 2016. No tenemos la del 2008, que fue la de su hospitalización, el inicio del cuadro. Entonces empiezo a reproducirle los videos. En el 2011 tenemos este corte axial en FLAIR, en el cual se empieza a observar estas hiperintensidades córtico-subcortical al nivel de la región temporal media, y que, como vemos, también hay un gran compromiso de lo que es de la región insular, del lado izquierdo, con un componente atrófico ya para el 2011 bastante importante en relación con el contralateral. En el corte coronal tenemos en la región temporal izquierda igualmente se observa esa parte atrófica en relación con contralateral. Vemos la hiperintensidad córtico-subcortical que abarca la parte superior del lóbulo temporal izquierdo con la afección de la región insular y la parte superior opercular. En el 2013, en el corte axial, igualmente en el FLAIR observamos que se evidencia una mayor atrofia de esa misma región con persistencia de las zonas hiperintensas a nivel de la región córtico-subcortical, y en el corte coronal pues evidenciamos igualmente las zonas con bastante atrofia que pareciera que fueran evolucionando, fueran aumentando a medida que iba pasando el tiempo en el paciente, con un ligero aumento de la intensidad en la región temporal media y en la parte insular. Ya para el 2016, justo cuando ingresa al instituto, lo que se evidencia más que todo es la región ya, la zona más que todo cicatrizal, con bastante atrofia marcada en la región temporal izquierda, la región insular. Igualmente en el corte coronal logramos ver esta situación. No sé si hasta aquí tienen algún tipo de observación o... La resonancia del 2011 es la más llamativa en cuanto a los cambios de señal, ¿no? Me pregunto si fue una... ¿Podrías pasarla de nuevo para ver? Sé que no tienen la imagen de 2008, pero ¿tienen el reporte referenciando a alguna lesión? No, no tenemos el reporte de esa resonancia. Lo que Tampoco. nos describen en la historia clínica de ellos cuando ingresa al instituto es que ellos estos resultados los relacionaron, y su clínica de la parestesia, el inicio de las crisis, lo relacionaron con una encefalomielitis diseminada aguda. Los cambios acá son más, no son tan diseminados, son más insulares, temporales, ¿no? La región opercular, frontal, temporal e insular. Y hay atrofia cortical muy marcada. Sí. Muy marcada. Y la otra pregunta que quería hacerte era si es que ustedes creen que esta fue una resonancia con cambios que fueron ictales, o los cambios son, o fueron simplemente que hay una lesión ahí, ¿no? Y que de ahí quizá vienen las crisis, no sé. Pues de que la hiperintensidad se relacionada con cambios ictales y que persista en el tiempo en las otras dos, nos hace pensar que probablemente no era un cambio propiamente ictal. Lo más probable es que tenía algún tipo de lesión ahí desde el inicio de su actividad, de su enfermedad en el 2008, algo residual. Lo interesante es que los cambios de señal son más prominentes en la del 2011, ya en el 2013 o 2016 lo que se ve quizás es un poco más de atrofia más focalizada, ¿no? No sé si alguien tiene un comentario o preguntas que quieran hacer. No veo nada en el chat, así que... ¿Tienen secuencia de difusión, DWI? No hay ningún tipo de restricción en las imágenes, por eso solamente les coloqué esta. En el resto no hubo un realce del contraste, no hubo una restricción, no hubo ningún otro anomalía. Lo que más evidencia es esto en las secuencias de FLAIR,
En el T2 es donde veíamos más los cambios. Y en la punción lumbar que le hicieron bandas oligoclonales. Hasta este momento, hasta el 2016, teníamos lo que se le hizo en el hospital extrainstitucional, y como le comentaba, lo único que ellos dicen era la actividad epileptiforme y en relación a una encefalomielitis aguda diseminada, pero no teníamos el reporte de la punción lumbar en ese momento. Okay. Pregunta, ¿hay evidencia de que esto sea progresivo o solamente tienen una imagen? ¿Cómo? ¿Hay evidencia de que esto pueda ser algo progresivo o apenas tienen una imagen para comparar? Tenemos 2011, 2013, 2016 y tenemos desde el ingreso hasta el 2021 tenemos nuevas imágenes. Y no hay progresión. De la lesión. De la atrofia. De la atrofia, como aquí la vemos, sí. Sí. Si se da cuenta, desde 2011 hasta el 2016 la atrofia aumentó considerablemente. Esta atrofia que está aquí en el 2011, comparada con la que vemos acá en el 2016, es bastante marcada la diferencia. El doctor Vizcarra está haciendo una pregunta, pero creo que se ha equivocado y me la está mandando a mí nomás, no al resto. Dice que el inicio clínico fue en el contexto de encefalitis, ¿no? Porque ustedes mencionan... Según el reporte que nos dan en la historia clínica, fue una encefalitis aguda diseminada. O sea, que potencialmente hubieron cambios no solo en esa región, sino en otras regiones del cerebro. Pero lastimosamente no tenemos la imagen del 2008 ni ningún otro tipo de reporte. Tenemos el 2011 en adelante. Esa es mi preocupación, de que él realmente no haya tenido algo diseminado, sino algo más focal, como alguna especie de esas encefalitis tipo Rasmussen o algo así, que son bien lentamente progresivas. Y en ese caso, pues estaríamos un poquito difícil de localizar, ¿no? Sí. Correcto, gracias, sí. Hay más preguntas que son similares al hecho de que las lesiones de la encefalitis generalmente son más bilaterales. Por ahí una pregunta si se le hizo anticuerpos anti-NMDA cuando tuvo el episodio inicial. Después mencionan que si bien los cambios de hiperseñal son localizados, también se ve algo más generalizado. Bueno, sigue con tu presentación mejor, cosa que vamos a... Última pregunta, ¿puedo? Dale. Perdón. Sí, No les dije. Adelante. Estoy tratando de cuidarme para que Jorge no me cargue más, pero no puedo. Espectroscopía, le hicieron espectroscopía para ver si no había pico de lactato. En este control, hasta antes del instituto, no tenemos ese tipo de estudios. Bueno, ¿saben por qué le pregunté esto? Ajá. Porque MELAS, o una enfermedad mitocondrial, puede presentarse con un cuadro característico. Fíjense, 2 años esa lesión de Flair entre el 2011 y el 2013. Pero después del 2013 al 16 desapareció. Tenemos la atrofia nomás. Pero el edema vasogénico duró 2 años, entre el 2011 y el 2013. Y después no está más en el 16. Entonces, eso a mí y MELAS tiene estas distribuciones focales grandes. Lamentablemente esto está en el territorio de la arteria cerebral media, entonces todavía sigue un territorio vascular si uno quisiera darle, pero me llama la atención la duración de la hiperintensidad en Flair, que bueno, desaparece después. Entonces, nada, me preguntaba porque puede ser una posibilidad diagnóstica. Claro, sí. Gracias. En las preguntas en el chat hay un par de cosas. Hay una cosa que está bien interesante, una pregunta muy interesante que venía de Andrea Andrade y de Juan Pablo Fernández, si ha habido algún tipo de secuela en el examen neurológico. O sea, aparte de la atrofia focal, de la progresión de crisis, ¿el paciente tiene algún déficit neurológico? Pero de las crisis persistentes, una epilepsia refractaria que tiene en ese momento el paciente, él a su ingreso aquejaba algunos problemas de memoria. Okay. Pero no había déficit motor o déficit... Motor no. ¿Sería usual, doctor Appendino, focalización de enfermedad mitocondrial tan progresiva, no? Sería inusual. Si es MELAS, digamos, es un poquito más focal, no tan difuso cuando tienen las crisis. Las crisis pueden ser seguidas, pero pueden pasar años entre crisis también.
Pero no unilateral. Lo que quiero decir es que no es unilateral. Generalmente mitocondrial es bilateral. Pero en MELAS es unilateral. Es particularmente unilateral y por eso que es stroke-like. Porque es casi como, puede ser bilateral, por supuesto, pero no sorprende que fuera unilateral. Justo en este momento estamos lidiando con un caso parecido en el hospital y es unilateral. Sí, perdón, sí pudiera, digo, de todos los diagnósticos que han mencionado han sido sospechas diagnósticas en el caso. A lo mejor ahorita, si nos adelantamos mucho al presentarles la imagen, ya les vamos a presentar la evolución, que fue lo que nos llevó a presentar este caso, pero en algún punto sí se sospechó enfermedad mitocondrial por la evolución. ¿Por qué no seguimos con la presentación y así vamos a... Ok. Entonces, en esta línea de tiempo vemos la evolución que tuvo el paciente desde su ingreso al instituto. Como les comentaba, pues él tuvo un inicio de los episodios en el 2008 y pasa al 2016 cuando ingresa al instituto. En ese momento, el paciente ya llega con una epilepsia refractaria, inicia con valproato, con levetiracetam, con gabapentina y con clonazepam. Y durante el transcurso de todo el tiempo, hasta el 2019, que es cuando inicia sus descompensaciones, durante estos controles que llega al instituto, lo que se observa es un aumento y una disminución de los medicamentos, algunos no realizados por el servicio de epilepsia, algunos relacionados con algunos efectos de la medicación, observaron algo de temblor, algo de elevación de transaminasas, disminuyeron valproato, hay una descompensación con aumento de las crisis, nuevamente se aumentan las dosis de valproato, se adiciona la cosamida a su ingreso, inicialmente hay un control parcial, el paciente persiste con crisis con frecuencia de una vez cada 15 días, una vez por semanas. Llega un momento en que el paciente se le suspende nuevamente la medicación, más que todo el valproato por efectos secundarios, esto fue cerca del 2018 a finales, y posterior a esto empieza a tener una descompensación con un aumento en la frecuencia de crisis que fue gradual, progresivamente, hasta que en el 2019 pues se le agrega, clonazepam, se le agrega, aumentan las dosis de gabapentina, de valproato, pero no logra controlar las crisis, con lo que empiezan las recaídas que le mostraré más adelante. Estos son algunos estudios que se tienen del 2019, de su estancia en el instituto. Previo a esto tenía unos electros que eran reportados completamente normales, por los cuales no traje acá la presentación. Sí tiene este electro de junio del 2019, en el cual se evidencian algunas descargas localizadas a nivel de la región temporal izquierda. Tenemos una secuencia del mismo electro en el cual nuevamente se evidencian esas descargas localizadas. Y tenemos una resonancia de junio del 2019, porque el paciente empieza con la descompensación, hay aumento de su refractariedad y se le realiza nuevamente todo el protocolo de epilepsia refractaria. Entonces, en este momento... Perdón, Juan, también aquí también tenemos al equipo de enfermedades desmielinizantes del instituto, tenemos a varios médicos y fellows, también les agradezco que nos acompañen en la sesión. El diagnóstico que teníamos era EMDA, con una epilepsia pues farmacoresistente, pero con periodos, si ustedes observan esta línea de tiempo que hizo el doctor Alexis, que estaba rotando con nosotros, pues con una epilepsia que había periodos donde estaba libre de crisis y de pronto empezó a haber este cambio en el patrón, por lo que se volvió como a actualizar estos estudios anuales que se hacían de seguimiento, y es también la razón de que se intentó reabordar, porque pues el paciente seguía con estos cambios. Igual si alguien del equipo de la Clínica de Enfermedades Desmielinizantes quisiera hacer algún comentario, si no, adelante, doctor. Sí, hasta el momento del control de estas imágenes del 2019, como comentaba la doctora, se reaborda el paciente por toda la descompensación que estaba presentando y hasta ese momento teníamos el reporte solamente de la encefalomielitis diseminada aguda, pero obviamente estaba sucediendo algo más, por lo cual se realizaron nuevamente su protocolo de estudio. Entonces, en esta resonancia del 2019, se las voy a volver a colocar, que está un poco rápido el video. Seguimos viendo toda esa atrofia que se presenta en esa región temporal mucho más marcada que en el 2016.
En este momento no logramos ver una hiperintensidad como veíamos en las neuroimágenes previas, pero vemos que la progresión de esa atrofia local en ese sitio pues venía siendo bastante importante. ¿En algún momento se le hizo tratamiento con terapia inmunosupresiva? Más adelante les comentaremos. Hasta este momento no. Hasta este momento no había ningún tipo de tratamiento inmunosupresor. Para esta fecha que tenemos estas neuroimágenes de control, también se le hizo un PET del 2019 que mostraba un hipometabolismo insular, sobre todo en la superficie lateral de la corteza temporal izquierda y el giro poscentral del mismo lado. En ese momento, dentro del protocolo, pues también se le realizaron sus pruebas neuropsicológicas y para diciembre teníamos el reporte en el cual mostraba una alteración de tipo atencional selectiva, había una alteración del lenguaje en cuanto a la comprensión y la repetición, había una alteración ejecutiva en cuanto a la velocidad de procesamiento, había una alteración en la memoria de trabajo y todo esto fue relacionado con una disfunción en las áreas prefrontales dorsolaterales, en la región temporoparietal, predominantemente izquierda a nivel córtico subcortical. Si tienen algún tipo de comentario hasta este punto. Los neuropsicólogos pensaban que era una progresión de la enfermedad subyacente o secundario a todos los anticonvulsivantes en el cual estaba el paciente. No estaba en topiramato, ¿no? No tenía topiramato. No tuvo topiramato. No sé si nos acompaña ahorita la neuropsicóloga del paciente, pero no, realmente nos parecía como un efecto pues de la lesión que habíamos visto y de estos cambios que realmente se nos hicieron más evidentes hasta el 2019, que cambió este patrón de crisis, digamos, de ser un paciente con cierta estabilidad. Al inicio se asoció a que se quitó el valproato, también se hizo un ajuste de gabapentina y cuando se quitaba gabapentina presentaba crisis generalizadas. Que no era como lo habitual. Entonces se fijan en la línea, si regresas por favor doctora a la línea del tiempo, fue justo en este 2000, como del 18 al 19, que dijimos, bueno, es que se le quitó el valproato por el tema del temblor, ahí se descontroló, pero se le volvió a dar el valproato y se le volvió a dar la gabapentina, pero ya el paciente nuevamente empezó a tener una evolución no de tanta estabilidad como lo veíamos, que se decidió como, bueno, reabordemos porque no hay esta mejoría. Y si no tenemos una imagen desde el 16 hasta el 19, ¿no? Que por esta misma estabilidad que el mismo paciente y la familia referían, si ustedes recuerdan, sí, él tenía es una escolaridad de licenciatura, o sea, él es un paciente con un nivel adecuado funcional previo a la epilepsia, que fue un inicio tardío, pero bueno, lo atribuíamos al cuadro de EMDA, esto deterioro, que él ya no regresó a su estado basal de poder incluso laboral. Esa fue lo que nosotros observábamos, no veíamos como una evolución, sino como un estado de secuela. Ah, sí. Bueno, gracias. Gracias. Adelante. Sí, ya para el 2019, perdón, para diciembre, el paciente presenta su primer internamiento. En ese momento ingresa por una semiología tipo 1, presentando que eran repetitivas, que algunas no tenían recuperación del estado de conciencia entre los eventos, por lo cual se determinó que el paciente cruzaba con un estado epiléptico. En ese momento, pues, se le realizan nuevamente sus estudios ante las sospechas de un cuadro autoinmune. En ese momento, por su evolución tórpida después del ajuste de los medicamentos, que se le pidió nuevamente el protocolo de estudio, se planteó de que probablemente no era ninguna encefalomielitis aguda diseminada lo que presentaba el paciente, sino probablemente algún otro cuadro autoinmune. Se inició en ese momento, sí, el tratamiento inmunosupresor, como preguntaba alguien ahorita en el público. Se le iniciaron bolos de metilprednisolona, se le inició plasmaféresis posterior a esto, el paciente presenta una buena respuesta y pues posteriormente a esto egresa con estas dosis de medicamentos que les tengo actualmente, la gabapentina, sulacosamida, el valproato y el levetiracetam.
En ese momento, pues, se le realiza un PET que muestra nuevamente pues, las zonas hipermetabólicas a nivel del temporal y frontal izquierdo, con aumento de la densidad, con foco de propagación en relación a zonas epileptógenas, era lo que nos reportaba en ese momento, y que no había ningún otro tipo de hipermetabolismo a nivel corporal. Este fue un PET completo en búsqueda de probablemente algún un foco neoplásico sistémico asociado. En un año posterior a esto, el paciente nuevamente ingresa por un estatus epiléptico, en ese momento con crisis tipo 1. Este es un video de algo que sucede en el paciente en ese momento. Inicia con un parpadeo, con desconexión con el medio, empieza con una supraversión de la mirada hacia la izquierda, las clonías en hemicara, y hay una desconexión completa y no hay interacción. Este episodio fue repetitivo durante el momento en que se estaba realizando un estudio de electroencefalograma. Presentó varias crisis de esta característica sin tener una recuperación del estado de conciencia, por lo cual fue internado como un estatus epiléptico. Nada más comentarles, también tenemos el consentimiento del paciente, no podríamos borrar la cara porque las crisis pues involucran versión ocular y esto del paciente, igual nada más con la discreción de no compartir estas imágenes, por favor, del paciente, pero tenemos autorización para presentar en esta sesión. Gracias. Sí, y este es el electro de ese momento en el cual empieza con una actividad delta rítmica lenta a nivel temporal izquierdo, que poco a poco progresa y va generalizando, aumentando en intensidad, en amplitud y alterando también la frecuencia del registro. Ya se vuelve generalizada y posteriormente pues vemos una actividad epileptiforme mucho más marcada, generalizada. Para ese momento tenemos la resonancia. En el cual si observamos, el paciente presenta pues la atrofia que habíamos evidenciado previamente en los estudios previos. Repito la imagen. Nuevamente lo que persiste más que todo es la atrofia localizada a nivel temporal, que se vuelve un poco más generalizada, incluyendo la parte insular y la parte de la región temporal, sobre todo la región media. Para noviembre, antes de que tenga ese estatus, tenemos el reporte de un control de pruebas neuropsicológicas. Sí, ¿alguien iba a decir algo? No sé si te quieras regresar a la imagen un poquito. Habla la doctora Reyes de la Clínica de Enfermedades Desmielinizantes. Justamente aquí si me permite, doctora Martínez, para hacer como un paréntesis, como para desde Gracias, nuestro doctora. lado, Adelante. Gracias, como desde nuestro lado esta parte de cómo ha sido, ¿no? El resumen es, ya lo dijeron en 2008 este cuadro, que con esas imágenes, ubiquémonos en 2008, donde no había mucho esta parte del diagnóstico diferencial de encefalitis autoinmune, ¿no? En general, sabíamos todavía menos de lo que sabemos ahora. Se queda con el diagnóstico de una EMDA o de un ADEM con ese tipo de lesiones y queda con secuelas que evidentemente así se quedaron catalogadas de parte nuestra como un estado secuelar, con epilepsia probablemente de difícil control, refractaria, lo que ya comentó la doctora Martínez, pero por ejemplo en este internamiento creo que vale la pena resaltar eso. Pasaron más de 10 años para que tuviera un nuevo episodio clínico que ameritara su hospitalización, y en este momento sin duda no solamente ante el cuadro, sino ante los cambios en la imagen, ameritó que de parte de nosotros también se hiciera como este reabordaje, donde si bien es cierta esta apreciación que hace el doctor, donde llama mucho la pérdida de volumen, no tenemos por ahí una difusión, pero es notorio también que del lado derecho, a nivel temporal,
existe una asimetría. Si vemos los cuernos temporales, son asimétricos a pesar de esa atrofia. Parece que se pierde la relación entre la corteza y la sustancia blanca del lado derecho. No tenemos por ahí una imagen, pero hasta donde recuerdo, sí en la difusión había una franca restricción, ¿no? Desde ahí se empieza a ver como esa discreta asimetría, que en parte puede ser atribuible a la atrofia, pero en ese momento cuando vimos también la difusión sí era notorio que había restricción asimétrica, ¿no? Y con todo eso se inició como el reabordaje con todos los estudios que ahorita el doctor va además, supongo, ya a mostrar, y ahí es cuando cambia realmente desde nuestro punto de vista también el abordaje, ¿no? Sí, pero concuerdo, sí, esa concuerdo parte es importante. con la doctora. Como les comentaba ya en esta imagen, no solamente la atrofia era a nivel temporal izquierdo, sino que ya se veía para su edad. Un paciente para este tiempo tenía 33, 34 años, ya del lado derecho se veía un compromiso ya atrófico pues importante. Gracias, doctor. Había comentarios. Gracias, doctora Rivas. Perdón. Había comentarios en el chat temprano de la atrofia por ácido valproico, que a veces con el uso de ácido valproico se puede ver una atrofia cerebral difusa, pero eso generalmente se ve con una encefalopatía asociada y no después de tantos años de haber estado usando ácido valproico sin tener asociada la atrofia. Pero hay que tener en cuenta que el ácido valproico puede causar una atrofia cerebral difusa y cuando se suspende vuelve a tener una reversión del cuadro. Okay. Gracias, doctora Penn. Entonces, como les comentaba, en el control de las pruebas neuropsicológicas para ese año ya mostraba que el paciente, pues, junto con la evolución de su severidad de la epilepsia y los internamientos, el paciente cursaba con una alteración severa de la comprensión del lenguaje, presentaba un cuadro afásico mixto, presentaba una disfunción que abarcaba más territorios, hablaba de una disfunción frontotemporal parietal izquierda, y con un agravamiento importante sobre todo de la parte del lenguaje. En noviembre del 2020, del 4 al 12 de noviembre, presenta un nuevo internamiento. En ese momento, bueno, el internamiento en ese momento se le realiza nuevamente, el paciente amerita ventilación mecánica invasiva, se le realiza su línea de tratamiento del estatus epiléptico, nuevamente se le ajusta medicación, se realiza el tratamiento con inmunosupresor, en este caso bolos de metilprednisolona, y el paciente pues resuelve ese estatus epiléptico y egresa nuevamente con la medicación mencionada. Para ese momento, como comentaba la doctora... ¿Sí? No, perdón, me muestran los medicamentos. Eso es un comentario, Iris, que yo con los antiepilépticos soy un poquito quisquilloso. Yo sé que es un caso, yo sé que es un caso bien difícil. Es un caso bien difícil, pero ya que estamos varios, está Juan Gonzalo, están varios de diferentes países. Yo tengo mis dudas con el Brivaracetam. Sé que ahorita lo están promocionando para estatus, nos están haciendo la propaganda que para estatus. Yo en esto soy muy, como más precavido, y realmente con el Brivaracetam no me siento tan contento. Yo creo que es un levetiracetam para casos de pacientes que no lo toleran de pronto y le va uno bien y tienen efectos secundarios más en el área afectiva. Pero no sé, tal vez no lo usaría yo, pero pues sé que no es fácil. El gabapeptina hace años no lo utilizo. Yo sé que lo están, y tengo un solo paciente que toma gabapeptina, pero no lo formulo. Y mi pregunta es, sé que no es fácil y yo sé que el caso no es fácil. Y vamos viendo que es un caso que está cada día peor. A mí me gusta mucho, y lo que uno ve siempre en todos los artículos es la combinación de valproico con la motrigina. Y hay muchos artículos recientes que le dicen a uno, ensáyela. Yo sé que este paciente seguramente no le va a responder. Entonces, pero yo, si fuera paciente mío, le hubiera propuesto el valproico con la motrigina. El clobazam también me encanta. Casi nunca me subo más de 20. Y la otra posibilidad, que ya no la usaría ahorita, pero en casos difíciles a veces no me disgusta el topiramato, pero con este paciente con la fascia, pues no quisiera uno porque tiene problemas de lenguaje. Una pregunta mía es, sé que el caso es un caso que va progresando y que puede ser una encefalitis o algo parecido.
pero en algún momento considera una posibilidad de dieta, como una posibilidad de dieta Atkins o dieta cetogénica, que a veces le puede uno funcionar cuando no tiene nada. Y la otra pregunta mía es también, aunque no es la indicación, pero de pronto uno hoy en día ya hasta le hubiera ensayado el cannabidiol de pronto. Doctor, sí. ¿Qué has pensado de todo y qué piensan los demás de toda la parte de los medicamentos? Si me permite contestarle, me encantó, doctor, porque piensa igual que yo. La gabapentina se dio inicialmente, la doctora Rivas no estaba en el instituto, pero en la clínica de desmielinizantes, porque esta queja de parestesias parecía un estado secuelar de la DEM, que era la sospecha. Entonces parecía más un problema de que la misma lesión le estaba dando parestesias, pero no como un fenómeno ictal. Entonces en algún punto dijeron que era la gabapentina porque le duele, porque tiene este adormecimiento del brazo, y yo intentando retirarlo como epileptóloga, porque dije, no me parece el antiepiléptico que tú lo requieras en este tiempo de estabilidad. No, doctor, cuando lo retiré se puso, o sea, mal, hasta crisis generalizadas, que no era el patrón habitual. Entonces, hasta yo puse una nota en el expediente porque decía, por favor, nadie intente hacer lo que yo ya intenté y lo trajo a urgencias. Después, la motrigina, nosotros publicamos también con la clínica de desmielinizantes un artículo de crisis en esclerosis múltiple, que sabemos que son raras. Entonces, ante la presencia, un paciente con esclerosis múltiple y crisis, que habitualmente las crisis en esclerosis son, porque aquí tenemos, aprovechar esta sesión también para enseñanza, que son motoras o focal tónico clónico bilateral. Un paciente con esclerosis múltiple no te va a hacer un fenómeno auditivo como este paciente, no es al menos lo habitual en enfermedad desmielinizante, pero son muy sensibles a los fármacos. Los pacientes con esclerosis les das el medicamento que les es sensible. Ante una DEM, sí me vería, yo misma con esta experiencia, no les doy fármacos que puedan darles rash. No les doy carba, no les doy oxcarba, no les doy la motrigina, porque ha sido experiencia aprendida de otros colegas cuando tienes un cuadro de autoinmunidad y le das la motrigina y le dices, ¿hiciste rash? Sí. ¿Te dieron carba? ¿Hiciste rash? Sí. E incluso fenitoína, tenemos pacientes que han llegado con crisis y que ya después vemos que son cuadros de encefalitis, incluso en psiquiatría, y hasta la fenitoína nos han hecho rash. Por eso en la evolución agregamos la cosamida para intentar esto. De brivaracetam le puedo comentar que tuvimos un caso que publicamos de una paciente y también aquí mis colegas que nos acompañan en la sesión participaron, también la doctora Orozco de Centro Médico, que es quien nos procesa estas muestras. Esta paciente ya con inmunoglobulina, en la tercera sesión de inmunoglobulina, y la doctora Paredes, que es la primera autor de este artículo, estaba en un estado focal continuo visual, y ya le estaban pasando la inmunoglobulina ya con levetiracetam, se impregnó con brivaracetam, doctor, y tenemos el electro en el estado epiléptico y el estado se resolvió. Cuando ya estaba con la medida antiinflamatoria de esteroides e inmuno. Entonces, con esta ND1 que teníamos esta experiencia en esta paciente, pues decidimos hacerle, y aquí está la doctora González y el doctor Thompson de Honduras, que también fueron mis fellows el año pasado, y me propusieron, pues, ya hacemos lo que en el caso que se publicó y le damos brivaracetam, y dije, pues démosle brivaracetam. Y ahorita les vamos a presentar la evolución. La experiencia para mí con Briva, me parece Briva mejor para un estado de crisis y posiblemente leve, sí, como una terapia crónica me parece mejor. Porque yo también al intentar hacer switch o esto, la verdad como usted me parece mejor Keppra, no sé, nuestros colegas, pero un estado agudo de crisis, por la experiencia yo daría brivaracetam, me gusta más Briva de manera aguda, y ya levetiracetam como una terapia crónica en el paciente, pero al menos yo también tendré que ir encontrando el área de pacientes a los que les quiero dar brivaracetam. También tuve un cuadro de un paciente que alguien le había dado brivaracetam, hizo psicosis, hizo paranoia, entonces tampoco brivaracetam está exento de estas complicaciones psiquiátricas como cualquier antiepiléptico. Pero gracias, sí, pensó igualito que yo también. Bueno, dieta no hemos llegado a dieta, pero es buena opción. A mí me gusta y la uso en adultos, lo que te digo, yo sé que es el caso difícil, pero yo la planteo y tengo un número grande de pacienticos que, algunos con adherencia buena, otros que no. Y el cannabidiol
no lo había, para este entonces, como ya fue como la hospitalización por el estado epiléptico, como que se nos juntó mucho este descontrol con que el paciente se hospitalizó. Vamos a ver que tiene este internamiento, y ya no pensamos en CDD, pero siempre puede ser una opción con toda esta politerapia que tiene. Gracias. Adelante, Juan. Como comentaba la doctora Rivas de Milnisante, para ese momento se le realizó una cantidad de estudios, dentro de esto todo un panel sistémico para inmunidad, dentro de los que todos resultaron negativos. Lo único fue que sí, en ese momento se hizo una punción lumbar en el instituto, donde reportaron unas bandas oligoclonales y una antiacuaporina 4, bandas oligoclonales presentes en líquidos cefalorraquídeos, un perfil 2 y una acuaporina 4 negativo. Dentro de los estudios paraclínicos en ese momento, pues teníamos el panel de anticuerpos que presentaban ya algo de positividad para GABA-B y para NMDA débil, que es lo que tenemos en este reporte. Como algunos estaban comentando en la evolución del cuadro, pues todo apuntaba hacia algo de autoinmunidad, específicamente en este caso para una encefalitis autoinmune para anticuerpos NMDA y anti-GABA-B, que fueron los que resultaron positivos, mucho más en proporción el GABA-B que los NMDA. ¿Tratamiento con inmunoglobulinas no lo hicieron? Él tuvo plasmaféresis, si recuerdo. Él tuvo plasmaféresis, tuvo metilprednisolona, y para ese momento, cuando ya tuvimos los resultados positivos, se le empezaron ciclos de rituximab y ciclofosfamida. Porque el paciente, luego de que egresa, a los 2 días, el paciente nuevamente ingresa con un nuevo estatus epiléptico. Y anteriormente, en una de las primeras admisiones a tu centro, lo pusieron en plasmaféresis y estuvo libre de crisis por un tiempo. Sí, ¿no? Volvió a su patrón previo, nunca volvió a descompensarse, el paciente persistía con 1 o 2 crisis cada 15 días o sea que la verdad, ya desde la primera vez que lo trataron con plasmaféresis y hubo respuesta, ya estaban sospechando que estaba en algo autoinmune, exactamente. Pero lamentablemente recaía, así que por eso le añadieron, me imagino, el rituximab y la al año exactamente vuelve y recae con el estatus. En ese momento, pues sí, ya con los resultados positivos de todos los anticuerpos, los reportes de líquido cefalorraquídeo, se inicia nuevamente el ciclo de metilprednisolona y se le colocan los medicamentos inmunosupresores. Desde su egreso de la segunda hospitalización, que fue en diciembre, 2 días después del primer internamiento, el paciente egresa, se mantiene libre de crisis, ingresa nuevamente por un estatus motor clónico en la hemicara derecha. Eso fue en noviembre y diciembre. En este momento el paciente presentaba múltiples eventos, en algún momento se alcanzaron a contar más de 30 episodios de estos de las contracturas de la hemicara, y nuevamente concordaban con un correlato electroclínico en el cual había una actividad lenta a nivel de la región temporal izquierda, la cual iba progresando y se generalizaba. Nuevamente en ese momento tenemos el reporte de un nuevo estudio de PET. Ya con este sí contamos las imágenes, en el cual se evidencian, pues hay un hipometabolismo cerebral generalizado con una área de hipermetabolismo a nivel de la región temporal izquierda, que ya se alcanza a ver mucho más en la región temporal posterior, temporal media y la región insular. Y acá les muestro pues el video de lo que es la reconstrucción digital del PET. Perdón, aquí aprovechando el correlato que con la resonancia, lo que yo les comentaba es que independientemente de que parecía que había atrofia, ¿sí? Que aquí nos causó mucha duda el pensar si era una hemiatrofia o era una atrofia localizada, porque la primera lesión que hizo en 2008 fue justamente en esta zona, y parece que aquí es donde se marca claramente la atrofia. Y del lado derecho, en la resonancia, lo que les decía era esta simetría en los cuernos temporales, que nos hacía ver claramente
que probablemente no era, lo que quería demostrar no era tanto esta atrofia, sino el probable edema o la alteración que había más bien en el lóbulo temporal derecho, que ya lo veíamos en la resonancia. Se veía no solamente la asimetría, sino esta falta de diferenciación entre sustancia gris y blanca, y a la hora de hacer el PET existe este correlato, justamente aquí pues está francamente apagado, ¿no? O sea, completamente los dos, pero sí hay un cambio metabólicamente hablando entre ambos lugares, que eso también lo comento por esta parte como de la hemiatrofia y tal. Al principio, en esta parte a nosotros nos costó un poquito de trabajo decir si era efectivamente una hemiatrofia o lo que estábamos viendo era el fenómeno de atrofia focal por la lesión que tuvo en 2008 cuando se le diagnosticó lo del ADEM, pero el PET nos ayuda un poquito así como a ver este correlato con la imagen. Ya. Gracias, doctor. Sí, y relacionando con eso que comentaba la doctora Rivas, pues se asocia pues un estatus epiléptico motor complejo focal con alteración de la conciencia en relación a esa hemiatrofia. Para este punto, como había comentado alguien del público también, se sospechó también una encefalitis de Rasmussen por la evolución que había presentado el paciente, y por lo cual posterior a esto pues se planteó también la realización de una biopsia para descartar que no estuviéramos ante una de estos tipos de patologías de Rasmussen. Antes de la biopsia, doctor, hay que tener cuidado al interpretar este PET, porque el fenómeno, creo que en inglés, no sé cómo se dice en español, le decimos burnout. Básicamente, este paciente ha tenido tantas crisis y tanta atrofia que ustedes solamente van a ver captación en la zona que está medio viable. El resto no así haya tenido en el pasado crisis. Aunque aparezca tan focal y tan claramente, de hecho es inusual ver esa hipercaptación, no descarta que este paciente tenga de hecho o haya tenido o esté evolucionando en un proceso de tipo hemisférico. Okay. Muchas gracias, doctor. Sí, de hecho, con la gente de PET decimos, bueno, es como pseudoital porque está en un estado focal, pero pues sí es difícil decir que sea. La clínica sí nos orientaría a la lateralización, pero la clínica es motora de la cara y no es como tan claro en que tú veas un foco ahí en el área motora de la cara. Adelante, doctora Pendín. No, creo que el comentario va a ser muy parecido al tuyo, Iris. Yo creo que este es un PET ictal, no interictal. Y si ves en la secuencia, el video que está mostrando tiene parietal temporal, pero también tiene un área de hipercaptación a nivel frontal en el área rolándica. Entonces, yo creo que es un ictal, un PET ictal y no interictal lo que estás viendo. Y la zona silente, donde está el tejido cicatrizal, en la zona insular y anterior temporal, va a ser no es ictal en sí, porque es tan esclerótico que no hay actividad ictal, sino alrededor de la lesión en realidad. Como las convulsiones o la epilepsia secundaria a infartos, es a stroke, es lo mismo. Ese es el comentario. ¿Sí? Ok, gracias. Pero ahora el comentario que yo quería hacer era que el inicio que ocurrió en el 2008 y que lamentablemente no tenemos las imágenes ni el LG de ese momento, pero tenemos unas imágenes del 2011 en los cuales se ve hiperseñal en la región insular, temporal y frontal opercular, que quizás no haya sido una respuesta ictal, sino simplemente un cambio de señal por la encefalitis y que con las manifestaciones asociadas, pero ahora los cambios que se ven posteriormente son más posteriores, ¿no? Son más parietales, como dice el doctor Así es. Así, aunque clínicamente desde el inicio la semiología, igual para los residentes, por eso nos costaba localizar, quizás lateralizar, ¿no? Pero sí localizar en el paciente, porque efectivamente un solo foco pues no explicaba todos los síntomas, pero al menos este PET y la imagen, pues sí nos explican mínimo 2 focos en el paciente. El problema es que el paciente tiene episodios de crisis y luego no tiene crisis y luego vuelve a tener crisis. Tiene episodios recurrentes que lamentablemente no están
O sea que a pesar del rituximab y la ciclofosfamida lo siguen teniendo, me parece, ¿no? Pero estaban recién administradas. Okay. Tenía una semana desde el egreso del anterior estatus y el próximo. Sí, pero ya la evolución efectivamente no iba como esta rayita que tenemos que teníamos en la línea de tiempo, que fue la solicitud a los médicos que estaban rotando en piso, donde les dijimos con los fellows, ¿sabes qué? Vamos a hacer una línea del tiempo, porque ya me estoy perdiendo de si yo estoy ayudando al paciente, si es una epilepsia, farmacoresistencia, algo secuelar, y obviamente el apoyo de todas las demás personas involucradas en el instituto, ¿no? Que es finalmente esto, que ya estamos teniendo sube y baja, y ya no era esta línea, donde aquí en 2018 lo atribuimos a, es que se le quitó el valproato y se le quitó la gabapentina, ya, vuélvanselo a poner, ¿no? Lo interesante es que cuando ya le empiezan terapia inmunosupresora, ya sea como el Plex o la metilprednisolona, ya hay una respuesta clara, ¿no? Como muestras en la gráfica, donde hay periodos en los cuales no tiene nada de crisis. Sí. Hola, doctora, buenas tardes. Y después de que pasaba, o sea, de que se le ponían los pulsos y el Plex, ¿se iba a casa con esteroide, aparte del tratamiento con FAES o con algún inmunosupresor o no? Aquí la doctora Rivas, antes no les dejamos esteroide, o sea, se da el pulso y se hizo la maniobra de ciclofosfamida, pero no sé, doctora Rivas, si quisieras comentar. Pero no, lo que no entendí fue cuándo, ¿en qué momento? Sí. Al egreso al egreso, sí, o sea, después de que se dieron cuenta ustedes de que era, era inmunológico el problema, entonces como una dosis de mantenimiento independientemente de los FAES, ¿se le dejó algo o se iba así nada más a casa, con FAES? En este internamiento específicamente, no, se le aplicaron los bolos de metilprednisolona, se hizo todo el abordaje porque para este punto lo que hicimos después de la plasmaféresis es como hacer el rebase y el PET no solamente cerebral sino también corporal, porque sospechando por ejemplo la probabilidad de una encefalitis autoinmune, teníamos que descartar antes de hacer alguna modificación inmunológica, ya fuera con rituximab o con ciclofosfamida, tendríamos que ver el PET corporal para estar seguros de que no hubiera ninguna alteración neoplásica o alguna otra cosa que estuviera ahí específicamente condicionando esto, ¿no? Entonces, después de eso, aquí en lo agudo, lo ideal para nosotros o con lo que hemos visto una mejor respuesta, o no mejor, sino más rápida, ha sido con ciclofosfamida. En los cuadros agudos, pero a dosis de inmunosupresión, a dosis de inducción, no de mantenimiento como la usamos para otras enfermedades inmunológicas. Y posteriormente, ya con todos los resultados, que ahí quisiera dejar que el doctor terminara de presentar como la evolución para ver justo esta parte de decisión de los demás fármacos que se dejaron adelante, sí. ¿No? Y no adelantarme mucho a lo que él va a presentar, pero sí se considera desde el inicio, pero con estas salvedades, ¿no? De ver como todo el contexto. Gracias. Sí, se dan cuenta, ese internamiento con todos los resultados positivos y todo, la parte inmunológica es diciembre del año pasado, hace 4 meses exactamente. Entonces, para ese tiempo, aquí tenemos anotado todo lo que se inició de parte aguda, las dosis de metil, el rituximab, la ciclofosfamida. Él sale con un tratamiento ambulatorio de anticonvulsivantes, antiepilépticos y con una programación para nuevamente tratamiento ya de base, un tratamiento ya continuo con inmunosupresor. Como les comentaba, dentro de uno de las posibilidades diagnósticas que se había planteado en algún momento por toda la evolución, los resultados de la resonancia, la evolución de esa atrofia, el estatus epiléptico focal motor, se planteó la encefalitis de Rasmussen, por lo cual se le indicó una biopsia cerebral, pero para ese momento reportaron que no había ningún infiltrado inflamatorio asociado con un Rasmussen, y nos acaba de llegar también un reporte ahorita donde describen que los resultados no son en relación con un Rasmussen. Entonces, no sé si hasta aquí quieren hablar algo más sobre lo que ha sucedido con el paciente, si hay alguna sugerencia más con respecto al tratamiento, algunas otras posibilidades que se le puedan brindar. Si me permites hacer un comentario, los casos de encefalitis por anti-GABA-B son muy raros.
y lamentablemente no hay mucha información en la literatura de cómo proceder, ¿no? Los casos más frecuentes que nosotros hemos visto ha sido anti-MDA o anti-GAD o anti-LG1, ¿no? Esos son los casos que nosotros hemos más visto, y lo que hacemos normalmente es, bueno, damos ya sea plasmaferesis o inmunoglobulina de manera aguda, y una vez que se le da de alta al paciente, generalmente solamente se le da de alta con los fármacos antiepilépticos. Aunque una vez que se tiene la confirmación, por ejemplo, de que esto sea LGI1 o que sea NMDA, lo que hacemos a veces es pulsos de esteroides si es que el seguro médico del paciente no le cubre el rituximab. Entonces le damos pulsos de esteroides cada 4 a 6 semanas, y después de 6 pulsos los ponemos en esteroides y vamos bajando la dosis poco a poco. Esa es la receta que trajo nuestro neuroinmunólogo, que recién se ha unido a nuestro centro, pero de GABA B no hay mucho escrito, así que quizás lo adecuado sería seguir lo mismo que hacemos con los otros tipos de epilepsias autoinmunes, ¿no? En casos de estatus o de emergencia, dar el pulso o la plasmaféresis o la inmunoglobulina, y bueno, considerar rituximab o ciclofosfamida, como ustedes lo han hecho, ¿no? Lo malo que el rituximab es bien caro. Yo no sé cómo lo cubren en su centro. La doctora Rivas. Es que, o sea, yo no lo pago. Ella lo paga, ella lo paga. Tiene su dotación de rituximab. La doctora Rivas es muy altruista. Adelante, doctora. Dice que esto que dice es muy cierto. La mayor parte de los cuadros de encefalitis descritos y con Ns más grandes son los NMDA y los LGI1, sin duda. Nosotros ahora mismo justo están aquí conectadas también las doctoras que están haciendo la alta especialidad con nosotros. Estamos trabajando una serie porque empezaron a llegarnos reportes que se mandaron con la doctora Orozco, que menciona la doctora Iris Martínez, donde empezaron a reportar 2 anticuerpos positivos, y ya van varios pacientes que se reportan con NMDA y GABA positivos. Y eso nos ha hecho incluso cuestionarnos qué es lo que estamos viendo en realidad. O sea, si el NMDA sale positivo por desgaste, ¿no? O sea, como un epifenómeno inmunológico agregado, y realmente el que causa la condición inmunológica inicial es GABA, ¿no? O realmente son los dos los que están involucrados. Eso es algo que estamos intentando ver. Aquí en México, el rituximab a nivel institucional no es tan costoso. En algún momento lo tuvimos para que los pacientes lo pudieran pagar, y costaba más o menos lo equivalente a $250, más o menos 500 miligramos, que era un costo bastante bueno. No puedo decir bajo, porque el grupo de pacientes que atendemos en el instituto son los pacientes de más bajos recursos, ¿no? Que no tienen trabajo, que no tienen mucho, pero incluso tenemos un grupo de pacientes que con solo 500 miligramos semestrales lograban una buena depresión de CD19 y CD20 y lograban un efecto clínico bastante bueno, y en el seguimiento no recaen a pesar de que es una dosis baja de medicamento. Entonces, eso es lo que nos permitía que lo pudieran costear económicamente hablando. Y ahora aparentemente ya se incluyó al catálogo de medicamentos, y todo parece indicar que lo vamos a tener disponible gratis para algunos diagnósticos. Estamos trabajando en que la encefalitis autoinmune también nos permitan que se incluya con ese diagnóstico, porque hasta ahorita los tenemos para neuromielitis óptica, para esclerosis múltiple, pero no para encefalitis. Entonces, seguramente vamos a empezar a ver que si no nos lo autorizan va a recaer. Y algo que les decía, nosotros hemos... un poco por razones económicas, por esta razón del rituximab, tenemos muchos pacientes con tratamiento con ciclofosfamida y les va muy bien. La realidad es que si apartamos los efectos adversos, que nosotros la verdad es que no han sido graves los que hemos tenido, incluso a dosis bimestral, ¿no? Por un par de años, la verdad es que les va bastante bien, o sea, en aquellos pacientes que incluso no lo pueden pagar.
Entonces, la experiencia también ha sido bastante buena. Regularmente a las encefalitis autoinmunes nosotros los damos de alta sí con tratamiento, por lo menos por un par de años, mientras continuamos otra vez repitiendo periódicamente los PET corporales, asegurándonos de que no haya algo que no sea un fenómeno paraneoplásico, y a los 2 años regularmente hacemos como un rebase y decimos, ok, continuamos, ¿no? Un poco el parámetro que nosotros hemos utilizado es, y también eso es algo que estamos analizando, hay pacientes en los que se negativiza el NMDA y hay pacientes en los que no. Cuando a pesar de 2 años de tratamiento de mantenimiento se ha negativizado el NMDA, paramos el tratamiento. Si no ha sido así, lo continuamos y vamos dando seguimiento anual. Entonces, más o menos esa es la forma en la que lo estamos haciendo. Completamente de acuerdo en que se sabe muy poco y probablemente tendremos que ir modificando la conducta al paso del tiempo, pero creo que en general en eso nos ha ido bastante bien. La verdad es que este caso ha sido muy, muy difícil, ¿no? Se ha batallado muchísimo con los antiepilépticos, con si es un Rasmussen, a qué se parece más, al principio si era una EMDA o no. Ha costado, pero yo creo que en este punto todo parece más indicar que sí es una encefalitis autoinmune. No hemos encontrado un foco o un gatillo inmunológico como tal y seguramente seguirá en tratamiento desde nuestra parte con rituximab, ¿no? Y pues ya además lo que los epileptólogos decidan, ¿no? Sí, yo tenía dos comentarios más que son el hecho de que bueno, usted ya lo mencionó, el hecho de que hay que repetir las PETs cada cierto tiempo porque a veces están asociados con neoplasias ocultas. Y el otro comentario que tenía era respecto a la repetición del test, porque el GABA-B salió en un test nomás. ¿Serológico o fue de líquido cefalorraquídeo? Líquido y sangre también se salieron ambos. Entonces sería... bueno, salió en líquido, pero se mandaron los dos. Sí. No salió en sangre. Ay, ¿no tienes ahí el reporte? Y la otra cosa, una de las cosas que siempre, cada vez que nosotros mandamos estos test inmunológicos, nuestro neuroinmunólogo siempre nos dice, ¿y cuál fue el título? ¿Fue alto? ¿Fue muy alto? ¿O fue bajo? Entonces cuando decimos bajo, no, eso no es nada. Pero si cuando decís alto, muy alto, ¿no? Entonces lo que hace a veces, lo que hace es justamente lo que menciona la doctora Rivas, que se puede repetir para ver si hay cambios en el título o simplemente porque a veces se negativiza, lo cual es un buen pronóstico. Y el tercer comentario que quería hacer era el hecho de que si vemos que hay una respuesta tan efectiva con los fármacos autoinmunes, o sea, con la ciclofosfamida, el rituximab, entonces ya no hay necesidad de que tomes 5 fármacos antiepilépticos. De acuerdo. Sí, aquí también si me permiten comentar, y ya para la conclusión y también por tiempos, se pensaron todas las opciones que ustedes nos mencionaron en cuanto a etiologías. Terminamos en biopsia porque el paciente ya estaba con estas terapias, porque vimos esta atrofia y de pronto decidimos biopsiarlo, porque si es un Rasmussen, la conducta terapéutica y ambos hemisferios por estos cambios, y que también el neurocirujano me dijo, es accesible el temporal derecho, el doctor González me dijo, vamos por los dos, porque este paciente básicamente aún ante la presencia de los anticuerpos, pues sí, no podemos descartar que haya otros que se combinen. La conducta o la evolución es de algo autoinmune, y la respuesta también lo parece, como menciona Jorge, en la línea del tiempo, es que cada vez que le damos esteroides y lo internamos mejora, claro. Después regresa nuevamente por este cuadro de crisis, pero sospechó mitocondrial, se habló con la clínica de nervio y músculo, no se le hizo biopsia, no tenía lactato elevado, también esta respuesta gabapentina, que es bueno, está respondiendo que tenía valproato, y con el valproato también había mejorado, y cuando se quitó empeoró, pero por eso el paciente terminó en biopsia. La doctora Orozco es experta en Rasmussen, ella hizo su maestría, su doctorado en Rasmussen, y bueno, no hubo este resultado de la biopsia, y la razón de presentarlo es, bueno, ¿cómo enfrentamos esto si ya no hubiera esta respuesta autoinmune? Se me llegó a plantear como epileptólogo, bueno, ¿por qué no lo operan? Y yo, no, espérame, es que si es un proceso inflamatorio, se está respondiendo, pero decíamos en este punto, bueno, ¿qué tanto realmente está respondiendo? ¿Qué tanto sabemos que este paciente tuvo una conducta relativamente estable, aunque con polifarmacia?
y que después se agudizó el cuadro, y que quiero mencionarles también a la gente en formación, se agudizó cuando se quitaron, yo le quité algunos, debo confesar, pero ya luego le quitaron más medicamentos porque le dijeron, es mucha medicina, y cuando le quitaron, le dijeron, es mucha medicina, el paciente ya no se volvió a controlar cuando se le regresó el medicamento, que también nosotros tenemos que pensar, y como dicen los estudios en farmacoresistencia, 5% ya no es que ya se la vuelvo a dar y se controla. Eso también fue temporalmente muy claro. Se le intentó quitar todo y también recayó. Claro, en ese punto no tenía un diagnóstico de un cuadro autoinmune, ¿no? Entonces, posiblemente aquí sería difícil saber si con el medicamento va a estar mejor. Y la razón de presentar en esta sesión es decir, si tenemos experiencia en cirugías, qué tanto por el proceso inflamatorio podría mejorar, es multifoco, o al menos hay al menos 2 focos identificados, aunque están lateralizados. Yo había propuesto estimulación también magnética transcraneal en un momento. La doctora a veces me decía que había en España experiencia con TEC, y era la razón de ver sus experiencias con estos casos. Está la Sandra, adelante, doctora. ¿Está la doctora Orozco? Adelante, sí, Sandra, pero gracias. No, creo que levanté la mano por error. No. Perdón, es que es nuestra experta en esto. Pero bueno, sí. No sé si quiere. Sí, adelante, sí, Sandra. De lo que comentaba la doctora, que en los casos de que han salido algunos otros anticuerpos, nosotros nos dimos a la tarea de hacer un método que se llama Western blot, que es de separar proteínas por pesos moleculares de ratón y retarlos con el líquido cefalorraquídeo del paciente. Y luego identificamos en qué banda reconoce esas proteínas. Y lo que hemos visto en muchos casos de pacientes con diagnósticos de epilepsias hiperrefractarias es que hay reconocimiento a varias proteínas. De hecho, hay una que que no hemos podido identificar porque yo le tiro más que sea un canal de potasio que está de muy bajo peso molecular, que ahí se ha visto mucho en los niños, que nosotros ahorita no estamos tratando de implementar otros 2 que están dentro de ese peso molecular. Y efectivamente, hay poca información. Recientemente hubo una revisión donde había esta combinación de anticuerpos, de autoanticuerpos a otras proteínas, con un marcado para una en especial no tan importante como las otras. Y bueno, eso a nosotros también nos ha llamado la atención, porque en el caso de los niños del Hospital Civil de Guadalajara, el doctor Hugo me comentó justamente eso, ¿no? Que había unos casos muy refractarios y que les estaba saliendo esta banda y les salía, bueno, no sé, GABA, GAD sobre todo. Y había en el caso de los niños un buen control con las inmunoglobulinas y la inmunosupresión. Casi en la mayoría habían logrado controlarlos. Entonces, nosotros estamos tratando de que estos casos de epilepsia que están bien refractarios, ahorita hay un caso en Aguascalientes muy parecido al que están presentando, es una niña de 11 años que tuvo también para GABA B, hicimos 2 pruebas más y el doctor ya empezó la plasmaféresis y mejoró muchísimo. Entonces, yo creo que todavía hay mucho que conocer, como decían, de este caso. En el caso de la biopsia, pues nosotros vimos que sí había actividad inflamatoria leve, pero también podemos, y no había casi daño, podemos esperar que lo que no corresponde a Rasmussen, que estaba ya en un proceso, que ya está en un proceso inflamatorio crónico, a lo mejor cuando están en fase aguda es más fácil identificar estos infiltrados de linfocitarios. Sin embargo, sí se ve un poco de actividad fagocítica, ¿no? De macrófagos, pero puede estar relacionada con todo este daño que está teniendo por la actividad epiléptica, no necesariamente en el caso de autoinmunidad. Entonces, pues yo sí estoy también en ese mismo línea de que habríamos que identificar más de otra forma
estas proteínas para estar más seguros de que están participando en esta enfermedad, ¿no? Gracias, Sandra. Disculpa, ahorita después de la discusión del caso tengo 4 o 5 diapositivas. Creo que hay una que le va a ayudar mucho con los hallazgos que usted tiene de la otra proteína que le está apareciendo. Sí, seguramente. Digo, ya ahorita tenemos una corte muy grande de esta otra proteína. No sé, yo le pregunté a los pediatras y muchos, bueno, me han mandado información cuál podría ser. Entonces, a lo mejor valdría la pena que ustedes aportaran más información que otra proteína podría ser para que nosotros nos enfocáramos a esa proteína y consiguiéramos los anticuerpos para identificar y ver otra manera de apoyarlos, ¿no? Perfecto. Gracias. Gracias. Adelante, doctor. Sí, entonces actualmente el paciente, pues como ya ha comentado, la doctora salió con su tratamiento inmunosupresor, se había programado inicialmente algo de plasmaféresis en relación con el tratamiento inmunosupresor, y los antiepilépticos pues persistían a igual dosis. Hasta febrero del 2021 el paciente pues persistía libre de crisis. Esta es una foto que tomamos el día de hoy con el paciente. Estaba en sus pruebas neuropsicológicas, aquí está con la doctora Alma, que es su neuropsicóloga, y el paciente pues persiste con algo de afasia nominal parcial, tiene algo de déficit de memoria, pero del resto es un paciente completamente diferente a lo que se había evidenciado inicialmente. Como les comentaba, tenía unas 4 o 5 láminas respecto a la descripción de la encefalitis autoinmune. Pues esta inicialmente para describir lo que sucede inicialmente en el contexto de esta patología. Hay siempre un detonante inicial. Lo que más se ha descrito es una relación directa con lo que es el virus del herpes, y en algunas otras, como en algunas que son muy específicas, con algunos tumores o algunos cánceres en especial. Esto lo que va a hacer es detona una respuesta inmunológica que puede ser de 2 tipos, ante algunos receptores de superficie, como en ese caso el GABA, el NMDA. ¿Qué te parece, Juan? También perdóname que te interrumpa, porque sí que hiciste esta revisión por cuestión de tiempo para todos, y de spam de atención. Okay. ¿Podrías avanzar nada más en esta conclusión que me presentabas aquí? Gracias, yo sé que trabajaste mucho en esto. Bueno, algo... Pero adelante, si pudiéramos... Sí, esta en relación por una pregunta que hicieron, pregunta que hicieron en el público con respecto adelante. De que estaba solamente unilateral. Pues esta fue una serie de casos que mostraron de que no solamente son bilaterales lo que uno esperaría con estas encefalitis anti-GABA, que sean encefalitis límbicas con compromiso bilateral de los hipocampos y todo esto, sino que hay algunos casos como los que vemos en la imagen número 4, en la imagen número 5, que son muy típicas o características al caso que nosotros tenemos. Y muchas otras se expandieron no solamente a la región temporal, sino si vemos aquí la región parietal o hasta la región occipital unilaterales, y seguían siendo resultados anti-GABA. Lo que comentaba la doctora Orozco, que le está apareciendo un marcador diferente. Hay un estudio en el cual se ha demostrado la ubicación de una proteína asociada. Ella tiene razón, es un canal de potasio. Se llama un canal asociado a una tetramerización del dominio de uno de los canales de potasio, y esta se está relacionando más con un pronóstico asociado a la presencia o no de cáncer. En una serie de casos que se describieron, casi que el 95% de los que tenían el canal de potasio positivo se asoció con la presencia de cáncer, en este caso tumor de células pequeñas pulmonares, que es el principalmente asociado al anti-GABA, y los pacientes que tenían la proteína o el anticuerpo anticanal de potasio negativo, pues eran mucho menos probables. Ellos estaban en un 30% asociados o tenían solamente un 30% positivo los que no tenían tumor. Igualmente, la evolución de estos pacientes, se supone que los pacientes que son tumores positivos van a tener una mayor progresión, una mayor severidad de la enfermedad. En cuanto al tratamiento y la conclusión de esto, esperamos el tratamiento inmunológico. Estos tiempo que está aquí entre 6, 12, 24 meses es el tiempo posterior al inicio de la inmunoterapia. Y como se ve, al inicio de la inmunoterapia y en el transcurso del tiempo, la necesidad de fármacos antiepilépticos va a ser mucho menor en comparación con el inicio o con el paciente que no se le coloca inmunoterapia. Es así cuando se dividen los pacientes entre si son pacientes con crisis epilépticas autoinmunes o tienen una epilepsia autoinmune ya asociada a sus secuelas por la encefalitis. Y esto fue una secuencia o una serie de casos de unos pacientes también anti-GABA, en los cuales algunos eran tumores o cáncer negativos, otros eran cáncer positivos.
La mayoría de los pacientes tenían una buena respuesta, si ven en la gráfica de arriba, casi el 80% de los pacientes respondían, pero siempre hay un porcentaje pequeño, en este caso un 23%, que no respondían al tratamiento. Igualmente en los pacientes con un cáncer demostrado, que se le hacía su quimioterapia, igualmente la respuesta era casi de un 80%, pero siempre hay un porcentaje de un 20% que no es despreciable de los pacientes que persisten con la actividad epiléptica refractaria. Entonces ahí es donde nace la pregunta, o sea, ¿qué va a suceder con este tipo de pacientes si no responden a su quimioterapia, al tratamiento de su cáncer? Se le colocan los antiepilépticos y persiste con la crisis, o sea, ¿qué otras opciones les brindamos? ¿Hay algún tipo de tratamiento quirúrgico, alguno de estos implementos o estos dispositivos cerebral profundo, un nervio vago? Sabemos que son muy pocos casos, que son muy escasos los anti-GABA, pero ¿qué más podemos brindarle a esos pacientes? Excelente caso, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Ahí vivan las banderas y la foto, las banderas de... Aquí están ahí están las foto. banderas y la foto. Gracias a todos por acompañarlos. Gracias, doctor Gotúa. Gracias, doctor Borneo. Gracias, doctor Mayor. Luis Carlos, ¿tienes un comentario final? No, un saludo a todos. Muchas gracias. Un caso bien interesante, muy bonito. Difícil, de verdad que uno no quisiera, como dicen, es de los casos que uno no quiere tener por lo difíciles, pero bueno, mira que esos casos difíciles son difíciles para todos, ¿no? Pero ahí entre todos nos acompañamos. De verdad, muchas gracias por estar. Los esperamos a final del próximo mes con un caso de neuropediatría y una buena noche para todos. Muchas gracias. Juan, qué gusto que esté allá también. Muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien. Cuídense todos y muchas gracias. 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 Nos vemos, Gracias. Iris. Gracias, Sandra. Gracias, doctor. Buenas